Yo espero poderles subir las grabaciones el fin de semana, porque hay que editarlas para que quepan en la U virtual. Y entonces ahí ya las pueden ver. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Hoy la clase es un poco larga, entonces vamos a irnos rapidito. Todo lo que aparezca. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces hoy vamos a ver ascaroideos, la segunda parte. Ya vieron la primera parte con el doctor Figueroa con referente a ascaroideos que afectan a animales de compañía. Hoy vamos a ver ascaroideos que afectan a animales de producción y vamos a empezar entonces con cerdos, luego vamos a continuar con rumiantes y finalmente equinos. Ah, no, perdón, equinos y después rumiantes. Entonces vamos a empezar con la ascariasis porcina. Entonces, esta es una enfermedad que es producida por este agente que es Ascarisum. Entonces, son nemátodos, ¿verdad? Ascaroideos y poseen un efecto patógeno, es decir, que afectan principalmente a cerdos y su mayor influencia y patogenia es sobre lechones, ¿verdad? Animales menores de 6 meses. Está en todo el mundo, no hay lugar en el mundo que no tenga Ascarisums. Es un nemátodo que es bien adaptable a cualquier latitud y cualquier condición climática. De hecho, hay granjas tecnificadas que pueden llegar a tener problemas con Ascarisum, a pesar de que son tecnificadas y poseen una alta bioseguridad. Son nemátodos muy resistentes y vamos a ver en su forma de transmisión, ¿verdad? Que sus huevos son muy resistentes. Entonces, básicamente, pues están presentes en todos lados. Y sus estadios larvarios van a provocar daño principalmente a nivel hepático y a nivel pulmonar. Los adultos vamos a encontrarlos en intestino delgado, pero como les digo, la mayor patogenia es en lechones y va a ser precisamente en estos lugares, ¿verdad? En las vísceras, a nivel hepático pulmonar. Y es muy raro que realmente un adulto haya algún tipo de daño de este tipo. Casi todo se da en los primeros días o semanas de vida. Los adultos preferentemente pues ya proceden a algún tipo de parasitosis en mucho menor proporción comparado con los lechones y siempre van a estar a nivel de intestino delgado. Entonces, morfológicamente es esta cosa, este bicho que está acá. Entonces poseen 3 labios, ¿verdad? Poseen un labio dorsal, que es este que está acá, que posee esto que ven acá, que estoy señalando con el puntero, es una papila. El labio dorsal posee 2 papilas dobles, es decir, 2 pares de papilas, ¿verdad? Entonces posee, digamos, una papila anterior, una posterior, ¿verdad? Mientras que el resto de los labios posee un par de papilas. Aquí no se mira bien, pero aquí hay un par de papilas. Hay una por acá y otra debería ser por acá más o menos. Aquí se ve otra, ¿verdad? Entonces, esas son estructuras que, como vimos en la primera clase, ahora sirven para detección del ambiente donde se localizan estos agentes. Como provocan migraciones, vamos a ver más adelante, entonces eso es lo que les sirve a ellos para orientarse. Y aparte posee 3 labios, como buen ascaroideo. Todos los ascaroideos poseen esa característica que poseen 3 labios y estos labios en este borde que se mira acá poseen una estructura aserrada, como pequeños dientes, ¿verdad? Como una sierrita que rodea el borde de esos labios, ¿verdad? Y eso les sirve para adherirse y perforar las estructuras y los tejidos. Entonces, morfológicamente los machos bastante grandes pueden llegar hasta 25 centímetros y 3 milímetros de diámetro. Las hembras mucho más grandes pueden llegar incluso a los 41 centímetros y mucho más gruesas, 5 milímetros de diámetro, son bastante notorios, ¿verdad? Entonces, cuando usted, no sé si a alguien le ha tocado ir a algún rastro de cerdos y cuando empiezan a sacar todas las heces, ¿verdad? Y todo el contenido intestinal, principalmente a nivel de intestino delgado, entonces empiezan a salir aquellas madejas de gusanos así largos, ¿verdad? Generalmente son estos, ¿verdad? Ascarisum, que son de los más grandes que existen. Y son así como se ven acá, ¿verdad? Así largos, entre una coloración blanquecina amarillenta, color cremoso. Y tienen una cutícula que se dice que es más o menos transparente porque en algunos puntos de su cuerpo podemos incluso ver a trasluz sus órganos internos. Los machos poseen unas espículas bastante grandes en la porción caudal que miden unos 2 milímetros de longitud, son bastante notorias cuando los vemos en el estereoscopio.
Y en el caso de las hembras, la vulva se encuentra en el primer tercio del cuerpo. Entonces, aquí está la cabeza, entonces más o menos finalizando el primer tercio del cuerpo, donde finaliza el esófago, justo ahí, también a ese nivel. Entonces, se encuentra la abertura por donde ellas ovipositan sus huevos. Los huevos, que ustedes ya los conocen, los que ya hicieron flotación o McMaster de cerdos, ¿verdad? De heces de cerdos, entonces son así redondeados. Cuando son ovipuestos, no están blastomerizados, poseen solo una masa celular y poseen una membrana gruesa alrededor de tipo mamelonado, que es lo que ya habíamos estado viendo y que les explicó el doctor Figueroa ayer, ¿verdad? Que posee esas eh, regiones como arrugadas, ¿verdad? O una apariencia corrugada, ¿verdad? Alrededor del huevo. Entonces, en tamaño son bastante grandes, ¿verdad? Pueden llegar hasta los 75 micrómetros, son bastante notorios en el microscopio, ¿verdad? Entonces, básicamente esas son como que las características que nos sirven para identificarlos. Ya cuando los huevos están un poco más maduros, ya sean larvados, observan las larvas de esta manera, como se observa acá, ¿verdad? Ya enrolladas sobre sí mismas, ¿verdad? Dentro del huevo. Entonces, el ciclo evolutivo de estos es un poco más sencillo comparado con el de otros ascaroideos que ya vieron ayer. Entonces, igual, ¿verdad? Los huevos salen en aceces, huevos no embrionados, ¿verdad? Blastomerizados. Luego, en el medio ambiente, en suelos húmedos con temperaturas entre los 20 a 30 grados centígrados, una humedad de 50 a 70%, los huevos empiezan a larvarse y entonces se desarrollan dos estados larvarios. Primero, primer estado L1 y posteriormente esa larva madura y muda a un estado L2. La fase L2 es la fase infectiva. Entonces, solo los huevos que son ingeridos que contienen L2 son huevos infectivos que van a dar origen y van a continuar entonces con el ciclo, ¿verdad? De una nueva generación de helmintos. Entonces, esas larvas L2, que son la fase infectiva, son ingeridas, los huevos no eclosionan en el ambiente, sino que son, en este paso son ingeridos, ¿verdad? Tal como se observa. Y entonces pasan, ¿verdad? Al tracto gastrointestinal, junto con agua o comida contaminadas con heces que contienen los huevecillos, e ingresan entonces a estómago, pasan a intestino delgado, y en intestino delgado eclosiona la L2, ¿verdad? Entonces, esa L2 sale del huevecillo, lo primero que va a hacer es perforar la mucosa intestinal, perfora la pared del intestino y va a migrar por torrente sanguíneo, preferentemente buscan el sistema portarrenal, ¿verdad? Entonces, su primera parada va a ser el hígado. Entonces, se van hacia hígado y una vez que llegan al hígado, las L2, ¿verdad? Empiezan a migrar dentro del hígado, empiezan a dar vueltas dentro del hígado, a consumir el tejido, líquidos tisulares, sangre, todo lo que se encuentra en el hígado, van madurando y cuando ya están lo suficientemente maduras, entonces salen del hígado y nuevamente por torrente sanguíneo viajan hacia corazón, de corazón se van a pulmones y en pulmones ya se encuentran en condiciones aptas para mudar a un estado L3 y un estado L4. Cuando llegan a pulmones, ¿verdad? Y se desarrolla el estado L3 y L4, pueden pasar dos cosas, ya sea que las L4 migren y en este caso se vayan hacia vaso y riñón, llegan a estos lugares, se enquistan y quedan allí para eterna memoria, por el resto de la vida del cerdo. Ya no siguen migrando, se quedan en ese lugar aletargadas y al final se mueren. O bien puede ser que otras que tengan más proactividad, ¿verdad? Deciden que ellas sí quieren continuar con su desarrollo y entonces agarran hacia bronquios, ¿verdad? Las L4, pasan a tráquea. Como eso produce secreciones respiratorias, ¿verdad? Entonces el cerdo ingiere esas secreciones, ese esputo, ¿verdad? Que se produce por la presencia de las larvas. Entonces lo traga, ¿verdad? De nuevo, en lugar de escupirlo, se traga el gargajo, por decirlo así. Y entonces esas larvas que van en ese contenido pulmonar, ¿verdad? Pasa a tracto gastrointestinal y entonces ya en intestino se desarrolla la L5 a nivel de intestino delgado. De nuevo se multiplican, ¿va? Maduran machos y hembras, maduran sexualmente, se reproducen, las hembras nuevamente eliminan los huevos y se reinicia el ciclo. Entonces, básicamente eso es el ciclo de Ascarizum. Ahora bien, entonces, en todo ese proceso generalmente
en cerdos adultos, ¿verdad? Cerdos mayores de 4 meses, el proceso es asintomático. ¿Por qué? Porque en esos casos ya el sistema inmune ha madurado y la carga parasitaria es lo suficientemente baja como para no provocar una signología. Entonces, la mayor signología y el mayor efecto patógeno se da en cerdos menores de 4 meses. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Cuando llegan a nivel pulmonar, producen neumonía por presencia de fiebre, puede haber presencia de disnea, tos y secreciones mucosas a nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel intestinal, debido a la perforación y el daño a la mucosa intestinal, hay aumento del peristaltismo por estímulo de las terminaciones nerviosas y porque el intestino empieza a defenderse, entonces hay aumento del peristaltismo, aumento de secreciones y eso produce diarrea. Como hay diarrea, estos nematodos están alimentándose, ¿verdad?, del contenido intestinal, de otros órganos y tejidos, entonces el cerdo ya no digiere bien, ya no acepta bien, ya no logra aprovechar los nutrientes que recibe, entonces empieza a haber un retraso en el desarrollo. Son cerdos que se empiezan a quedar pequeños, ya no hay ganancia de peso. Si es muy alta la carga parasitaria, se observan caquécticos, ¿verdad? Y también entonces en esa etapa, ¿verdad? En cerdos menores de 4 meses es donde se dan las lesiones a nivel hepático, que son estas que se ven acá. Entonces, este es un hígado, las larvas empiezan a migrar y empiezan a dañar el tejido hepático y el tejido hepático empieza a generar tejido de cicatrización, que son tejidos fibrosos que van abarcando todo el órgano y eso es lo que comúnmente se conoce como manchas de leche. ¿Cuándo observamos eso? Cuando el cerdo se va a rastro y entonces se miran todas esas porciones blanquecinas que abarcan gran parte del hígado, ¿verdad? Que son tejido cicatrizal, fibrosado, que fue por donde pasaron las larvas en algún momento y provocaron daño hepático. Entonces, esas son las manchas de leche, que es algo característico de Ascarisum, cuando observamos ya sea una necropsia o observamos los hígados al momento de inspeccionarlos en rastro. Y también hay que tomar en cuenta que, así como en Toxocaracanis, también aquí pueden haber problemas nerviosos de tipo epileptiforme, con una duración de 1 a 5 minutos cuando hay una alta carga parasitaria. Y eso se debe a que las larvas empiezan a eliminar desechos metabólicos, ¿verdad? Así como se alimentan, así también eliminan desechos. Esos son antigénicos y eso va a estimular y va a provocar toxinas también a nivel eh, nervioso, ¿verdad? Y eso provoca ese sobreestímulo neuronal que provoca esos signos epileptiformes, que son como convulsiones que se dan en los lechones. Entonces, básicamente, ¿verdad? La acción patógena se da una acción exfoliatriz de tipo hematofágico, es decir, ingieren sangre, consumen tejidos, por eso es histofágico, ¿verdad? Y todos los nutrientes que se encuentren dentro del intestino, incluido el alimento que el cerdo consume. Entonces, eso hace que haya un retardo en el crecimiento, lo que les mencionaba, anemia y pérdida de peso. Aparte, si es mucha la carga parasitaria, es muy alta la carga parasitaria, como se ve en esta imagen, que es común en cerdos adultos, entonces puede haber un punto donde hay una gran cantidad de larvas, L5 en el intestino, y eso va a provocar una obstrucción del intestino. Aquí ya no pasa alimento. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el animal ya no puede consumir alimento, hay problemas de vómitos, obstrucción de vías biliares. Muchas veces es tal la cantidad de carga parasitaria que ya no caben en el intestino y rasgan la pared intestinal. Entonces se provoca una ruptura del intestino y una peritonitis consecuente y la muerte del cerdo. Y también hay acción irritativa por penetración de esas larvas en la mucosa intestinal, las que van entrando y que son L2, ¿verdad? Entonces, eso va a provocar también, ¿verdad? Daño en la mucosa intestinal, reacción antigénica, como les mencioné también por eliminación de desechos, y una enteritis de tipo catarral. A nivel pulmonar, como las larvas van migrando desde el intestino delgado, ¿verdad? Pasan a hígado, posteriormente siguen avanzando hasta que llegan a pulmón. Junto con ellas van arrastrando bacterias que normalmente se encuentran dentro de la luz intestinal. Entonces eso va a provocar que haya ciertos puntos de los tejidos por donde las larvas pasaron, que ellas van diseminando esas bacterias, ¿verdad? Esos agentes que fueron ellas arrastrando. Entonces hay una infección bacteriana secundaria. Si esas bacterias acompañan a las larvas hasta pulmón, entonces van a provocar una neumonía, ¿verdad? Entonces, la neumonía se dice neumonía verminosa porque es producida por estas larvas, pero
está en este caso complicado el cuadro clínico por la presencia de esas bacterias y eso va a provocar entonces abscesos y presencia de focos purulentos a nivel pulmonar. Y también, ¿verdad? El problema de enteritis, ¿verdad? Por la ruptura intestinal. Y la acción traumática por la migración larvaria, que puede provocar focos de hemorragias por donde van pasando en los tejidos, van rompiendo vasos sanguíneos, van rompiendo tejidos, y entonces eso va a provocar daños, ya sea por hemorragias, ¿verdad? En algunos puntos, en otros puntos las larvas pueden llegar a morir dentro del sistema circulatorio, en los vasos sanguíneos, y entonces taponan los vasos sanguíneos y eso va a provocar un infarto, ¿verdad? En ciertos puntos, ¿verdad? Donde ya no llega entonces la irrigación sanguínea, porque hay larvas obstruyendo esa irrigación sanguínea, o bien presencia de trombos, ¿verdad? Entonces son coágulos que se forman a veces con larvas, entonces eso viaja por todo el organismo y puede en algún momento obstruir y provocar infartos en otras regiones del cuerpo no asociadas a la migración de las larvas. Entonces, bueno, esta es una imagen de las manchas de leche, como les menciono, que se observan generalmente a nivel de raza. Entonces, son zonas, ¿verdad? Donde hay hipertrofia del tejido, ¿no? Que fue donde las larvas dañaron el tejido. Entonces, como les digo, estas lesiones se observan en los primeros 4 meses de vida, que es cuando hay una mayor carga parasitaria. Conforme el cerdo va madurando y su sistema inmune se va fortaleciendo, entonces ya para las nuevas larvas ya no es tan fácil poder hacer esa migración que hacen al inicio, entonces son pocas las larvas que pasan. Entonces son tan pocas que realmente el daño al hígado posteriormente, después de los 6 meses, ya no es tan severo, porque son pocas las larvas. Entonces el mayor daño se da por esa alta migración que se da en los primeros meses y es lo que provoca estos daños que se ven de esta manera dentro del hígado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, nuestro siempre útil y efectivo, como digo siempre, verán, examen coproparasitológico con flotación o con McMaster para observar los huevecillos. Si el cerdo está en rastro o se murió, pues se hace necropsia para observar lesiones a nivel hepático principalmente. Posteriormente se pueden observar también a nivel renal, por ahí a nivel pulmonar y la presencia de larvas que pueden estar migrando. Y la inspección veterinaria a nivel de rastro es importante. Entonces, tejidos que se encuentran dañados, pues ya no se pueden utilizar y eso entonces ya representa una pérdida económica para el productor porque esos tejidos tienen que descartarse, se decomisan. Entonces, existen otras formas de diagnóstico que son poco convencionales, de hecho no se utilizan mucho por los altos costos, por ejemplo está la inmunofluorescencia indirecta, hay pruebas de ELISA, ¿verdad? Para observar presencia de anticuerpos en sangre, se toma una muestra de sangre del cerdo, se hace una prueba de ELISA y se observa si es positivo o negativo a la reacción, en este caso con anticuerpos contra toxocara contra ascarizum. O bien se hace una prueba de QT-reacción que es muy similar a la prueba de la tuberculina, donde se inyecta un antígeno de anti-ascarizum. Entonces se observa una reacción cutánea y dependiendo de eso, entonces se define si existe o no contacto del cerdo con ascarizum. Eso se hace principalmente en granjas tecnificadas, ¿verdad? Donde tampoco es muy viable tomar muestras de heces, etcétera. Entonces, son pruebas alternas que se pueden utilizar. Y la prevención se basa básicamente en la limpieza y buena desinfección de instalaciones si hablamos de granjas tecnificadas. Entonces, una buena limpieza, una buena bioseguridad, donde las personas ingresen totalmente limpias, ¿verdad? Importante el recambio de ropa, de botas, una buena limpieza de heces en las piaras, ¿verdad? Entonces, eso es importante para poder eliminar estos nematodos, el tratamiento preventivo para las madres, desparasitación antes de que sean inseminadas y posteriormente antes del parto. También es importante el baño antes del parto para que no contaminen con heces a los lechones que están naciendo sin la bioseguridad, no es muy buena. Entonces, básicamente, en el caso de instalaciones tecnificadas, la bioseguridad es importante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los huevos de Ascarizum son demasiado gruesos y están muy bien cubiertos. Entonces, muchas veces pueden resistir a las limpiezas por desinfectantes. Entonces, muchas veces quedan en el ambiente y aún así persiste la infección. Entonces, por ahí hemos tenido casos de granjas tecnificadas donde hay problemas de diarreas, le echan la culpa a un montón de infecciones de otro tipo, virales, ¿verdad? O bacterianas, y resulta que el problema nadie se había dado cuenta y es Ascarizum. ¿Y por qué? Porque hay una pequeña brecha
donde los trabajadores no limpian bien las heces, no le ponen tanta atención a esa limpieza y entonces ahí vienen los problemas. Y en cerdos de traspatio, pues es mucho más común, ¿verdad? Porque ahí sí definitivamente no hay bioseguridad, entonces es un parásito bastante común presente en esos cerdos. Tratamiento, sales de piperacina, tartrato de pirantel, cualquiera de estos, levamisol, febantel, en estas dosis que les dejo acá, que es como referencia nada más, ¿verdad? Para que los tomen en cuenta. Albendazol, se pueden utilizar lactonas macrocíclicas y febendazol. Entonces, básicamente en eso se basa el tratamiento. Hay un montón de productos comerciales útiles para estos salmintos. Bueno, eso es con respecto a Ascarisum. Entonces, ahora vamos a pasar con Parascaris equorum, que es otro escaroideo, pero este afecta a equinos. Entonces, este es Parascaris equorum. Son nematos bastante grandes, pueden llegar hasta los 30 centímetros de longitud en el caso de los machos y 50 en las hembras. Este es un macho. Este que es de aquí abajo, el más pequeño, las hembras son mucho más grandes, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Estos se encuentran en intestino delgado, principalmente afectan a potrillos. En equinos adultos es muy raro que vaya a haber una infección complicada con Ascaris, a menos de que existan otros nematodos implicados o alguna enfermedad inmunosupresora. Entonces, básicamente, ¿verdad? Si están ellos solos, es muy raro que realmente exista algún problema grave y pueden aparecer en heces, aunque no exista una signología marcada. Entonces, si vemos las características de Parascaris, vamos a ver que también posee 3 labios, ¿verdad? Como buen ascaroideo. Pero estos labios a su vez poseen subdivisiones. Entonces, esas subdivisiones se conocen como pseudolabios. Cada labio posee 3 pseudolabios. Entonces, aquí hay uno, segundo pseudolabio, tercer pseudolabio. Entonces, 1, 2, 3. 3 labios y cada labio con 3 pseudolabios. Igual, ¿verdad? Poseen surcos intermedios entre cada pseudolabio y esos bordes también se encuentran aserrados, ¿verdad? Con esos pequeños dentículos que se ubican en el borde de cada labio. Entonces, realmente, como poseen esos pseudolabios, la porción anterior es bastante grande y prominente. Entonces, cuando nosotros vemos Parascaris, vamos a ver que se mira el nemato y se mira esa pelotita bastante prominente en el extremo anterior, en el extremo cefálico. Y esos son los pseudolabios, ¿verdad? Y los labios que son bastante prominentes, ¿verdad? Por esa característica que tienen. Entonces, son bastante grandes y notorios. Entonces, eso es característico de Parascaris, esa protuberancia anterior, ¿verdad? En el extremo cefálico, que corresponde a los 3 labios con sus pseudolabios. En el caso de los machos, poseen en la parte caudal unas pequeñas alas, a veces son un poco notorias, entonces cuando los vemos en el estereoscopio tenemos que enfocar muy bien y se miran ahí unas pequeñas proyecciones que son unas alas caudales, ¿verdad? Que en este caso recurren a los órganos genitales que se encuentran en la cloaca, que se encuentran en esta parte de aquí, y papilas laterales que rodean también a esos órganos genitales, en el caso de los machos. Entonces, se sabe que hay papilas postcloacales, ¿verdad? Hay una sola papila precloacal de gran tamaño en la porción anterior a la cloaca. Y las espículas más o menos pueden medir de 2 a 2.5 milímetros de longitud. Igual, son bastante notorias cuando las vemos ya sea en el micro o en el estéreo. Y las hembras, la vulva también se encuentra en este caso al final del primer cuarto del cuerpo. Digamos, el cuerpo se va a dividirlo en 4 cuartos, ¿verdad? Entonces, al final del primer cuarto, más o menos, por acá, se observa una pequeña protuberancia que corresponde a la vulva y es donde ella oviposita sus huevos. Huevos, de nuevo, ¿verdad? Esféricos o subesféricos, a veces un poquito ovalados, con esa cubierta gruesa y de nuevo vendrá la membrana mamelonada, esa cubierta rugosa. Entonces, imagínense, esta es una carga parasitaria de un potrillo. Entonces, ¿cuántas cruces le pondrían a esto? Gente, esa pregunta se les hago en clase y les pregunto. Aquí, pues, está un poco difícil. Pero, entonces, háganse la idea de cuál es el grado de infestación de este potrillo y los grados de infestación que pueden llegar a tener los equinos, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Entonces, cuando son muy prolíficos los nematos. Entonces, esa es una gran cantidad de huevecillos en un análisis de flotación. El ciclo, igual, ¿verdad? Bastante sencillo, ¿verdad? De nuevo, los huevos son eliminados en las heces, embrionan y se desarrollan las larvas en el medio ambiente. De nuevo, la L2 es la fase infectiva.
el huevo con la L2 es el que es ingerido en pasto o en agua, ¿verdad? Entonces, es ingerido ese huevo, pasa de nuevo a estómago, intestino delgado, en intestino delgado la L2 eclosiona y de nuevo perfora el intestino, de nuevo hígado, sistema porta, luego pasa a corazón y una vez que llega a pulmones, la L2 se convierte en L3 y posteriormente en L4. Hace una pequeña migración dentro de los pulmones, luego pasa a alvéolos y bronquios como L4 y luego pasa hasta tráquea, faringe y es deglutida junto con las secreciones respiratorias de nuevo, tal como lo vimos anteriormente, como L4, hasta que llega a intestino delgado. En intestino delgado muda a estado L5, se reproducen machos y hembras de nuevo y se reinicia el ciclo. Entonces, es un poquito más sencillo, no se complican tanto la vida. Entonces, el ciclo de vida es directo, ¿verdad? O sea, en esos ascaroideos, todos los ciclos de vida son directos, no hay hospederos intermediarios, a diferencia de los que vieron ayer, ¿verdad? Y los huevos son bastante sensibles a la deshidratación. Esa es una característica de estos huevos. Si no hay mucha humedad en el ambiente y hay mucha radiación solar, los huevos no viven mucho tiempo, no más de 12 horas en un ambiente externo. De ahí la importancia cuando tomamos muestras de heces, que si están en un medio ambiente externo y no las tomamos directamente al animal, cuando hacemos flotación a veces aparecen por ahí medio degradados los huevos, ya no se mira bien la cubierta mamelonada o incluso, ¿verdad? Ya se mira como transparente el huevo. Pero es por eso, porque no logran sobrevivir mucho tiempo en el ambiente externo. Y entonces el desarrollo de la L2 puede darse dependiendo de cómo sean esas condiciones externas. Entonces se sabe que aproximadamente a 15 grados centígrados, una temperatura bastante fría, una L2 puede tardar en desarrollarse y estar infectiva en aproximadamente 37 días, cuando los climas son muy fríos, algo así como acá, tipo enero, febrero, por ahí. Mientras que cuando son temperaturas muy altas, climas muy tropicales y húmedos, por ejemplo, hay por Izabal, Petén, Reu, ¿verdad? Entonces, se ha visto que las L2 pueden desarrollarse y pueden ser infectivas en un tiempo de 4 días, a una temperatura promedio de 35 grados. Se desarrollan mucho más rápido. Y se ha visto que las larvas se mueren si, por ejemplo, la temperatura pasa más allá de los 39 grados. Pocas son viables, algunas logran sobrevivir, pero muy pocas. O bien se aletargan y quedan en hipobiosis cuando la temperatura baja de los 9 grados. Entonces, en ese caso, la larva detiene su desarrollo esperando a que las condiciones mejoren y luego continúa su desarrollo hasta ser infectiva. Y el periodo prepatente va de 44 a 77 días. Igual, ¿verdad? Entonces, la patencia, que es el periodo cuando empiezan a producir daño y todo, va entre 101 días hasta 104 días, que es cuando ya observamos signos clínicos. Bueno, ¿qué signos clínicos vemos? Generalmente de nuevo se ven en animales jóvenes, principalmente en animales de 3 a 9 meses de edad, que es cuando las cargas parasitarias son mucho más altas. Entonces, pueden haber infecciones tan intensas y graves cuando el manejo es muy malo, la nutrición es muy mala, son aquellos potrillos que nacen en finca, que los utilizan solo para trabajo. Entonces, se han visto cargas parasitarias incluso de hasta más de 1000 gusanos en el tracto intestinal, es decir, fases adultas. Entonces, se imaginan entonces esa carga parasitaria, ¿verdad? Entonces, son animales muy maltratados, ¿verdad? Entonces, se miran así como se ve acá, pelo hirsuto, a veces un poco alopésicos, bastante caquécticos, una muy mala condición corporal, un abdomen pendulante debido a la alta carga parasitaria. Y más o menos un equino tarda en desarrollar su inmunidad o en madurar su sistema inmune para generar anticuerpos contra Parascaris un tiempo promedio de 6 meses. Entonces, después de los 6 meses ya podemos decir que hay cierta inmunidad desarrollada en los equinos. Entonces, ¿qué observamos? Principalmente malestar y debilidad, ¿verdad? Animales que no quieren trabajar porque de plano están muy débiles. Puede haber presencia de vitaminosis, presencia de eosinofilia, si hacemos un examen de sangre, ¿verdad? Hacemos una hematología, vamos a ver una alta concentración de eosinófilos y bajos niveles de albúmina plasmática, hipoproteinuria, en pocas palabras. Entonces, casos más graves, hinchazón de vientre, cólico con meteorismo intestinal, abundante presencia de gas, ¿verdad? Pelo áspero, presencia de tos cuando las larvas están a nivel pulmonar y por lo tanto abundante descarga nasal, y eso se caracteriza por una secreción mucosa de tipo blanquecino, perdón, de color blanquecino,
Y ese se observa entre la tercera y sexta semana post-infección porque ese es el tiempo en que las larvas tardan en llegar aproximadamente a pulmones y en desarrollarse en este lugar. Entonces ahí empiezan los problemas por neumonías y entonces por eso es que en este tiempo es cuando más o menos empezamos a ver signos respiratorios. Y la diarrea tiende a ser de un olor bastante fétido por la presencia de gases y una coloración pálida y abundante flatulencia, como les decía. Entonces, básicamente esas son las condiciones que podemos encontrar en animales menores de 6 meses, que es donde más se presenta esta sinología. En adultos puede darse cuando un animal está inmunosuprimido, por ejemplo, hay enfermedades inmunosupresoras como la anemia infecciosa equina, que en esos casos, pues cualquier agente parasitario hace fiesta, ¿verdad? Entonces, también ahí pueden complicarse los cuadros por estos nematodos. En adultos, ¿verdad? Caballos o yeguas, hay una menor tasa de infestación porque ya el sistema inmune ya controló la infección, entonces realmente las cargas parasitarias no son tan altas, salvo los casos que les mencioné, ¿verdad? Y entonces puede haber ausencia, ¿verdad? O escasa presencia de signología, por ahí algunas diarreas, y de repente por ahí empieza a haber una eliminación del mintos, ¿verdad? Entonces, a veces se mira así que aparecen las larvas tiradas en el suelo, generalmente se da cuando se les parasitaron al caballo, y de repente a las 24 horas o a los 2 días empiezan a aparecer una gran cantidad de larvas en las heces. Eso significa que la carga parasitaria es muy alta. Entonces, lo mejor es por lo menos dar 3 días seguidos una dosis de desparasitante para terminar de eliminar esas larvas que están allí presentes. Entonces, como les digo, si el animal se inmunosuprime, entonces ahí sí hay exacerbación, hay aumento de carga parasitaria o de sinología clínica. Y entonces puede ser que un caballo esté muy bien, ¿verdad? Una yegua esté muy bien. De hecho, físicamente puede estar muy bien, con un buen peso, un animal excelente, y de repente hacemos un examen de flotación y aparecen por ahí 2, 3 huevos de paráscaris, ¿verdad? Entonces es no normal, ¿verdad? Pero sí es común que pase eso. ¿Por qué? Porque pues el sistema inmune hasta cierto punto tiene controlada la carga parasitaria. Igual hay que desparasitarlo, ¿verdad? Entonces eso puede pasar. Entonces, patogenia principalmente se da por las altas tasas de infestación. Entonces se observan altas cargas parasitarias a nivel intestinal. De nuevo, si las cargas parasitarias son muy altas, puede haber ruptura o enmarañamiento de las larvas en el intestino. Eso puede provocar vólvulos o intususcepción, y por lo tanto la ruptura del intestino y la muerte del animal por una peritonitis. Se da principalmente en potrillos. Entonces, este es un video, a ver si no corre. Sí, entonces observen, esta es una necropsia de un potrillo que murió. Entonces, aquí no solo había paráscaris, sino que habían también céstodos. Entonces, o sea, estas infecciones no van solas, ¿verdad? Entonces, si un equino tiene paráscaris, lo más seguro es que también tenga cestos, lo más seguro es que tenga otros nemátodos, ¿verdad? Entonces, puede ser que tenga anoplocéfala, puede ser que tenga Strongylos vulgaris, ¿verdad? Etcétera. Entonces son infecciones que van asociadas, nunca va un solo nematodo, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y entonces, cuando sucede eso, ¿verdad? Entonces hay acciones traumáticas, ¿verdad? Por el daño al intestino, y eso provoca adherencias a la mucosa intestinal. Entonces hay enteritis catarral, va a provocar diarreas, a veces perforación y ruptura de la pared intestinal cuando es mucha la carga parasitaria o son muchos agentes parasitarios combinados. Y la migración de los parásitos a adultos, ¿verdad? Que generalmente en este caso se ubican en conductos biliares, ¿verdad? Y la consiguiente peritonitis. Entonces, se rompe el intestino, los nematodos empiezan a migrar los adultos y se van a ubicar en otras regiones, ¿verdad? Y eso puede provocar a veces que lleguen incluso a pulmones y provoquen neumonías. Entonces, se observa todo secreción, pero son animales que tienen un muy mal pronóstico. También puede haber una acción exfoliatriz, ¿verdad? Porque consumen nutrientes, ¿verdad? Entonces, principalmente hipoproteinemia, falta de proteínas, ¿verdad? Principalmente albumina. Entonces eso provoca presencia de edema y ascitis. Son animales que se observan de esa manera, un abdomen pendulante por la presencia de edema en esta región, ¿verdad? Y avitaminosis. Lesiones, eh, pues dependiendo, ¿verdad? Entonces pueden haber por ahí lesiones en hígado o pulmones por la migración y eso provoca pequeñas hemorragias, daños a esos tejidos, de nuevo, ¿verdad? Enteritis catarral crónica en el caso de adultos, con presencia de abundantes larvas muchas veces, perforación intestinal consiguiente,
y peritonitis, ¿verdad? Lo que lleva también a obstrucción de vías biliares y la caquexia del animal, porque aquí ya no hay absorción de nutrientes. Y pues esas lesiones pueden conducir a la muerte, como les decía en potros. Entonces, estas son lesiones de necropsias, observen la gran cantidad de larvas que pueden estar presentes. Diagnóstico, basarse en la signología, ¿verdad? Problemas gastroentéricos, problemas respiratorios, signos compatibles con la edad, es más frecuente en potrillos, como les menciono. Entonces, si hay signos gastrointestinales y respiratorios en potrillo, es más seguro que sea un problema por Parascaris secorum. Si son signos gastrointestinales y respiratorios en un animal adulto, pensemos que si el animal está en buenas condiciones, puede ser otro agente parasitario u otro agente infeccioso el que está involucrado. Entonces hay que tomar en cuenta el contexto de dónde es que se está dando la infección y cómo es que se está dando, ahora y cuáles son las condiciones del animal para tener una idea del diagnóstico. Entonces, en los equinos generalmente es más común que se hagan análisis de laboratorio, entonces se pueden hacer hematologías, ultrasonidos, ¿verdad? Entonces es más factible poder hacer este tipo de análisis en animales. Entonces a veces es un ultrasonido de colon, ¿verdad? O de intestino y entonces se puede ver la presencia de las larvas. Si se murió el animal, pues hay que usar la necropsia, ¿verdad? La presencia de larvas y la identificación de estas por microscopía. Y entonces, otra cosa es que el diagnóstico es más frecuente en épocas lluviosas. En épocas lluviosas, cuando entra el invierno o hay esos picos, así como ahora de canículas y de repente empieza a llover, generalmente en esos picos se mira un aumento de la carga parasitaria. Entonces, empieza un pequeño verano, disminuye la carga parasitaria. Empieza el invierno y como que hay explosión demográfica y aumenta la carga parasitaria. Y eso es bastante común con Parascaris. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Pero en realidad el nematodo está presente todo el año, ¿verdad? No hay época del año en la que no hagamos un diagnóstico de estos nematodos. Tratamiento, en el caso de equinos, es un poco más eh, como que reducido las opciones, ¿verdad? Entonces generalmente se usa Pirantel, ¿verdad? 12.5 miligramos kilos, que únicamente tiene efectos sobre animales adultos. El tetramizol también se puede utilizar para adultos y fases larvarias. 10 miligramos kilo subcutáneo, 30 miligramos kilo vía oral. Generalmente en equinos por manejo es más fácil usar las vías orales, casi no se utilizan las vías parenterales, entonces casi todos estos tratamientos, la mayoría se prefieren por vía oral, ¿verdad? Mebendazol, 15-20 miligramos kilo, febendazol 5-7 miligramos kilo, por ahí lactonas macrocíclicas también se pueden utilizar, 0.02 miligramos kilo también vía oral, ¿verdad? Como pastas, que es como que lo más favorable en el caso de estos animales. Y finalmente tenemos a Neoascaris. Entonces vamos a irnos un poquito más rapidito, que casi no nos queda tiempo. Entonces, con Neoascaris, ¿verdad? Este es un nematodo que afecta a rumiantes. Entonces lo podemos encontrar en bovinos. Ahora que hay búfalos, también en búfalos es bastante común, ¿verdad? Búfalos como animales productivos, ovejas y cabras. Entonces, Neoascaris bitulorum es en todo el mundo. También nematodos bastante grandes, hasta 25 centímetros los machos, las hembras hasta 30 centímetros. Estos tienen la característica que la cutícula es transparente, entonces podemos incluso ver los órganos internos, son bastante translúcidos. Igual, ¿verdad? 3 labios, ¿verdad? De nuevo, habrá una cutícula, como decía, delgada, ¿verdad? Bastante adelgazados en los extremos y anchos en el centro, ¿verdad? Y básicamente, vamos a quedarnos ahí. Entonces, machos, como característica, la parte caudal posee esta puntita, ¿verdad? Que tiene un pequeño apéndice que se dice que tiene forma de clavo. Entonces, esto es característico de los machos, esa pequeña estructura alargada que se encuentra en la parte caudal, ¿verdad? Poseen papilas, ¿verdad? Alrededor de las espículas, que pueden llegar hasta 1.25 milímetros de longitud. Y las hembras, de nuevo, tal como en Parascaris, ¿verdad? La vulva situada al final del primer cuarto del cuerpo, ¿verdad? En la porción anterior. Huevos igual, esféricos, mamelonados, ¿verdad? Bastante grandes, típicos de un ascaroideo. El ciclo, aquí sí me voy a detener un poco porque quiero que entiendan este relajo. Entonces, esto sí me interesa que se les quede claro. Entonces, es más o menos un repaso de Toxócara. Si ustedes comprendieron el ciclo de Toxócara, van a entender el ciclo de Neoascaris. De hecho, antes Neoascaris se conocía como Toxócara bitulorum porque tiene muchas características similares. Entonces, vamos a empezar por la eliminación de huevos por adultos a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, en este desmadre, ¿verdad? Sigamos aquí, ¿verdad? Vámonos aquí con la línea roja. Entonces, salen los huevos en las heces. De nuevo, los huevos
embrionan y se desarrollan los dos estadios larvarios, L1 y L2 en el medio ambiente. De nuevo, las L2 son ingeridas dentro de los huevos, ingresan de nuevo al intestino delgado. De nuevo, la L2 eclosiona dentro del intestino delgado. De nuevo, migra hacia hígado, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, todos los ascaroideos lo primero que hacen es perforar el intestino en L2 y migrar hacia hígado. Aquí viene el cambio. En hígado puede ser que se queden a nivel hepático o bien migren hacia riñón. Y entonces acá, ¿verdad? Aquí se desarrolla la L3. La L3 aquí es donde hace su muda. Entonces aquí pueden pasar dos cosas: que la L3 se aletargue, se duerma, se encapsule y se quede aquí, ya no continúe con su migración, o bien continúe migrando como L3 y llegue de nuevo a corazón y a pulmones. Entonces se da una migración hepatocardiopulmonar. Ahí le dice, el nombre dice tal como es el recorrido: hígado, corazón, hasta pulmón. Puede ser que llegue a pulmón y diga, bueno, aquí me quedo, se queda como L3 aletargada, ¿verdad? Ya no continúe con su desarrollo. O bien que diga, sí puedo continuar, entonces muda a L4 a nivel pulmonar, y como L4 migra hacia tráquea, de nuevo es deglutida con las secreciones respiratorias y regresa de nuevo a intestino delgado. Entonces aquí nos vamos con la flechita celeste, ¿verdad? Viaja a intestino delgado, en intestino delgado se convierte en L5, machos y hembras se reproducen y se eliminan huevos. Ese es el primer ciclo, vamos al ciclo normal. Ahora bien, ¿qué pasó con estas que se quedaron aletargadas, dormidas a nivel hepático, renal o pulmonar? Entonces, si es una hembra y la hembra queda preñada, ellas van a detectar los cambios hormonales, van a detectar el aumento de progesterona. Si es una hembra lactante, van a detectar la prolactina, etcétera, ¿verdad? Y entonces ellas dicen, bueno, es momento de migrar porque hay un nuevo huésped que se está desarrollando en útero. Entonces ellas despiertan de su aletargamiento, despiertan de su hibernación y entonces van a migrar y en este caso se van a ir a útero y la infección se va a dar al feto por vía transplacentaria. Si les agarró la tarde y ya no llegaron a la vía transplacentaria y nació el ternero, entonces dicen, bueno, todavía tenemos posibilidad y nos vamos entonces a los conductos galactóforos y vamos a pasar al huésped a través de vía transmamaria, es decir, a través de la leche materna y calostro. Entonces, son las dos vías por las cuales estas larvas que se aletargaron pueden llegar entonces de nuevo, en este caso, a las crías. Entonces, sea como fuera, ¿verdad? Ya sea por vía transplacentaria, ¿verdad? Principalmente, entonces, en este caso, de nuevo, ingresan por a través de la circulación fetal, ¿verdad? Y entonces van a hacer una migración a nivel sanguíneo y van a llegar de nuevo a pulmones y a hígado del feto, ¿verdad? Todo ese proceso es como L3, como tercer estadio larvario. Entonces, esas L3, ¿verdad? De nuevo pasan a hígado, de nuevo hacen una migración hepatocardiopulmonar, ¿verdad? Hígado, corazón, pulmones del feto. Y una vez a nivel pulmonar, se desarrolla la L4, ¿verdad? Tal como sucede en el adulto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tráquea como L4, intestino delgado del ternero, ¿verdad? Como L5. De nuevo, reproducción sexual, eliminación de huevos. Entonces, si es por vía, en este caso, transmamaria, de nuevo, pasa a intestino, pulmones, hígado feto y todo el proceso que hemos visto, ¿verdad? Entonces, así es como se puede, digamos, interpretar todo este relajo de flechitas que les tengo acá. Si tienen alguna duda, tal vez les puedo explicar un poco más despacio, pues pasan a la oficina y ahí lo vemos más despacio, más despaciamente, dijo el doctor Figueroa. Entonces, pero básicamente ese es el ciclo de estos nematodos. Entonces, es un ciclo parecido al de Toxócara. O sea, si se aprenden Toxócara, van a poder dominar este también, porque los dos son muy similares.
Entonces, aquí hay un resumen del ciclo de vida. Entonces, fase L2, ¿verdad? Es el estado infestante, migran por diferentes órganos y tejidos, entran en estado de hipobiosis o aletargamiento en hembras. En machos también pasa. ¿Cuál es la diferencia? Que en machos se mueren porque los machos nunca van a quedar preñados. Entonces, solo en las hembras continúan con su desarrollo. Y sea la migración transplacentaria a través del líquido amniótico, ¿verdad? Infección transplacentaria o bien puede ser transmamaria. Entonces, en toros o en hembras no gestantes, pues nunca termina el ciclo de vida, ¿verdad? Porque la mayoría de larvas en adultos se quedan enquistadas esperando a que haya una gestación, mientras que en terneros allí sí termina el ciclo, ¿verdad? Porque es más fácil para ellas llegar a intestino delgado. Entonces, generalmente en terneros, entonces el ciclo se completa en grandes cantidades. Entonces, la mayor carga parasitaria la vamos a ver de nuevo en animales jóvenes, ¿verdad? En este caso, terneros. Y como les menciono, ¿verdad? Si se aprende en Toxocara canis, se aprende en Neoscaris bitulorum. Son muy similares. Signos clínicos, generalmente se dan en terneros, ¿verdad? En los primeros 10 días de vida, debido a la transmisión transplacentaria o transláctea. Y pueden haber infestaciones desde 70 hasta 500 mintos por animal. Entonces pueden ser cargas parasitarias bastante altas, puede haber presencia de tos y descargas nasales, diarrea, diaporrea. Heces malolientes, ¿verdad? Tienen un olor característico que es como a podrido, así putrefacto. Presencia de cólico, obstrucción intestinal, emaciación, retardo en el crecimiento y la muerte. Esta secreción respiratoria que se ve acá es característica de infecciones por problemas del mitos a nivel respiratorio. Entonces, todo eso son, entonces, eliminación de glóbulos blancos con desechos, ¿verdad? A veces presencia de bacterias, etcétera, ¿verdad? Y eso es característico en terneros cuando hay presencia de helmintos a nivel pulmonar. Y en adultos, pues las infecciones son bastante leves y crónicas y generalmente pasan desapercibidas, salvo que hagamos un examen de flotación y por ahí entonces aparecen los huevecillos, tal como hemos visto nosotros, ¿verdad? Son animales bastante sanos, digamos, pero pueden tener cargas parasitarias notorias a veces. Entonces, daños, lesiones traumáticas en intestino delgado por perforación durante las migraciones, daño a la mucosa gastrointestinal por adherencia de los nematos, alimentación de los tejidos, ¿verdad? Y sangre, síndrome de mala absorción y deficiencias nutricionales, ¿verdad? Por la ausencia de nutrientes que son ingeridos por estas larvas. Entonces, daños a placenta, hígado, pulmón y riñones de adultos, ¿verdad? Por lo producto de la migración, principalmente en terneros. Y acción exfoliativa, ¿verdad? Que se alimentan de nuevo sangre, tejidos, líquidos tisulares, ¿verdad? Esa es básicamente su alimentación. Daño a vasos y otros órganos, ¿verdad? Dependiendo del grado de infestación, acción antigénica y tóxica por secreción y eliminación de desechos metabólicos de las larvas que pueden provocar también efectos tóxicos, no tan graves como para ser neurológicos, pero sí lo suficiente para provocar sinologías clínicas, ¿verdad? Como depresión o fiebre. Acción bacterífera, ¿verdad? Por el transporte de bacterias por el torrente sanguíneo cuando migran desde intestino y eso puede provocar septicemias. Entonces, esta es una lesión, ¿verdad? De un pulmón, entonces observen una gran cantidad de larvas que están ubicadas, en este caso, en pulmones ya desarrollándose como L4. Y eso es una necropsia. Entonces, eso fue en un ternero. Entonces, para que tengan una idea de cómo se ven. Lesiones, también se ven lesiones en hígado, pero no se ven como las manchas de leche de los cerdos, sino que son lesiones puntiformes blanquecinas, ese montón de puntitos blancos que corresponden a daño hepático también provocado por la migración de las larvas. Entonces puede haber una hepatitis de tipo hemorrágico, ¿verdad? A nivel pulmonar puede haber neumonía y lesiones granulomatosas en conductos respiratorios, enteritis catarral a nivel intestinal, ¿verdad? Perforación y ruptura del intestino y peritonitis consiguiente, ¿verdad? Producto de la ruptura intestinal. Diagnóstico en base a la signología, presencia de diarrea, ¿verdad? Presencia de signos respiratorios, secreciones respiratorias blanquecinas que les mencionaba, signos compatibles con edad, más frecuente en animales jóvenes que en adultos, ¿verdad? Y análisis de laboratorio como flotación y McMaster. Y hallazgos a la necropsia o en rastro. Entonces, este es el caso de un búfalo, ternero de búfalo, bastante joven. Entonces, van a observar ahí cómo es que se observa la presencia, en este caso, de las larvas en heces y la condición corporal que pueden llegar a tener los animales producto de estas infecciones.
Entonces, aquí hay larvas, ¿verdad? Dentro de las heces fecales. Y por ahí más adelante van a ver la condición corporal que tiene este animal, que es bastante caquéctica, ¿verdad? Pelo hirsuto, delgado, ¿verdad? Con poco desarrollo corporal. Entonces, esas son las larvas, ¿verdad? Entonces, son bastante grandes, como les mencionaba. ¿Alguna duda? Doctor, una vez expulsadas, las larvas mueren. Sí, las larvas que salen al exterior se mueren. Esas ya no son infectivas. Ok, gracias. Bueno, Doctor, dígame. eh, yo quería entender lo de los decomisos. Eh, Ajá. ¿Decomisan a la canal entera porque aparezcan manchas de leche en el hígado? No, no se decomisa la canal entera, únicamente los hígados. Ah, ok. Ah, ya. Ujú, sí, ese es el animal que les mencioné. Entonces, miren, está bastante pequeño, pelo hirsuto, delgado, ¿verdad? Ese es hasta con alopecia. Entonces, son daños provocados por los nematodos. Entonces, sí puede llegar a ser bastante grave. Ah, bueno, se me olvidó, aquí está el tratamiento, ¿verdad? Sales de piperacina, febendazol, levamisol, lactonas macrocíclicas. Cualquier lactona nos puede servir para eliminación de estos nematodos. Y ahí estamos, terminamos. Justo a tiempo. No sé si tienen alguna otra duda. Dudas, comentarios, sugerencias. Si no, ahí estamos.